Por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas, y eso está en Brief Bible Readings, en la página 16. Se puede extraer esta información. Ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Y eso está en W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit or Rationalism in Europe. Eso es la historia del desarrollo y la influencia del espíritu de racionalismo en Europa, tomo 2, en la página 32, en la edición del año 1910. Se calcula un promedio de 40.000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. John Dowling, The History of Romanins, páginas 541 a la 542. El día 24 de agosto del año 1527, los católicos romanos de Francia, siguiendo un plan premeditado, bajo influencia jesuita, asesinaron 70.000 protestantes durante el espacio de 2 meses. El Papa se regocijó cuando escuchó las noticias de los exitosos resultados. Western Watchman, 21 de noviembre de 1921, es una fuente católica. Es increíble ver esto, es impresionante, y esto no se ve fácilmente en una noticia como vemos cada día en nuestras casas, en nuestra comodidad de nuestras casas. Entonces esto es importante que lo podamos ver porque vemos cómo este no es cualquier poder, es un poder que está en contra de la verdad en la palabra de Dios, porque los protestantes mantenían en ese tiempo la verdad bíblica, entonces la defendían, entonces por eso eran perseguidos, muchos eran muertos. Entonces esto es un crimen realmente, porque realmente esto no puede ser. Esto va en contra de lo que es justo, de lo que es correcto, de la justicia. Entonces vemos cómo este poder, este cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía, como nos decía la profecía de Daniel. Esto se cumple de forma asombrosa. Vamos a ver otra característica de este cuerno pequeño. Habla grandes cosas contra Dios. Nos decía la profecía que hablaría palabras contra el Altísimo. Según Daniel 7:25, la versión de 1960 lo expresa de esa manera. La otra versión de la Biblia dice, lo dice de una manera mucho más que nosotros podemos entender, que dice, blasfemará contra el Altísimo. Daniel 7:25, en la Biblia, la palabra de España. Ahora, hay una pregunta clave entonces que debemos hacernos. ¿Qué 2 actos son considerados blasfemias según las Sagradas Escrituras? Para que podamos entender qué quiere decir que este cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo, o sea, que blasfemaba contra el Altísimo, contra Dios. Vamos a ver en primera instancia lo que es blasfemia en la Biblia. Vamos a ver que blasfemia es ponerse en el lugar de Dios siendo hombre. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 10, 32 al 33. Jesús obviamente no blasfemó porque él era efectivamente Dios en la tierra, pero este pasaje nos muestra que cualquier persona que presume tomar ese lugar comete blasfemia. Veamos algunas evidencias que demuestran que el papado se ha puesto en el lugar de Dios, usurpando un lugar que no le corresponde. La primera es expresiones en el derecho canónico medieval. En el Corpus Iuris Canonici, colección de leyes de la Iglesia medieval, aparece una frase famosa atribuida a comentaristas medievales, que dice, el Papa tiene tanta autoridad que puede ser llamado Dios en la tierra. Y en latín es como Papa potest dici Deus in terris. En el quinto concilio de Letrán, en este concilio el orador Cristóforo Marcelli, también conocido como Marcellus, dijo al Papa, tú eres otro Dios en la tierra, tu alter Deus in terris, en latín. Escritos teológicos y políticos medievales, vemos como autores como Inocencio III, uno de los papas más poderosos de la Edad Media, usaron expresiones muy fuertes sobre el papado. Por ejemplo, él afirmó que el Papa ocupa el lugar de Dios en la tierra. Esto se relaciona con el concepto de vicarius Christi, vicario de Cristo. Y bueno, me gustaría mencionar también, antes de seguir, que cuando hablamos acerca del cuerno pequeño del papado, no nos referimos a las personas que asisten a la Iglesia Católica, sino al sistema papal, el Vaticano, porque este poder aparenta, se viste de una iglesia
pero realmente es un poder engañoso, un poder que no es de Dios, como ya estamos viendo, porque nos lo decía la profecía y lo estamos viendo. Entonces estamos viendo cómo este poder pretende ocupar el lugar de Dios. Pretende ser como Dios, algo que es una barbaridad también, algo que no puede ser, pero este poder cree que es Dios y no lo es. Lo intentó en la Edad Media y aún hoy Roma no ha cambiado sus postulados. Porque aunque no lo diga públicamente que ocupa el lugar de Dios, pero con sus actos está mostrando que quiere ocupar el lugar de Dios. Y eso mismo quería hacer Lucifer. Entonces quería ser como Dios, quería estar en el lugar altísimo donde estaba sentado Dios. Y fue expulsado del cielo por eso. Entonces este poder del cuerno pequeño es un poder de Satanás, es un poder que es el poder de Satanás en la tierra, podemos decir. Ahora vamos a ver que, bueno, aquí nos decía que, bueno, que esto de que esta información acerca de Inocencio III, que dice que él mismo dijo, el Papa ocupa el lugar de Dios en la tierra, esto se relaciona con el concepto de vicarius Christi, vicario de Cristo. Vamos a ver que el Papa no es el vicario representante de Cristo en la tierra, aunque aquí en esta información que yo investigué dice que un vicario es una persona que sustituye, representa o ejerce las funciones y autoridad de otro, comúnmente en ámbitos eclesiásticos. En la Iglesia Católica ayuda al obispo o párroco, mientras que el término también se usa para el Papa, vicario de Cristo, o en psicología, aprendizaje vicario. Vamos a ver que estoy buscando en Wikipedia la palabra papa. Se conoce como papa del latín tardío, papa o papas, y esto del griego papa, sacerdote, obispo o papa, al obispo de Roma. También nos dice que, o romano pontífice, en latín Romanus Pontifex, considerado por el cristianismo católico sucesor del apóstol Pedro, vicario de Cristo, cabeza del colegio episcopal y pastor de la Iglesia Universal en la tierra. Es además el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, recibe también los títulos de sumo pontífice, sumus pontifex o pontífice máximo, patriarca de Occidente, patriarca occidentis y siervo de los siervos de Dios, servus servorum. A su vez, la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla reconoce al Papa como el primer patriarca y a Roma como la primera sede. Bueno, ahí déjenme decirles que, como ya pueden ver en la antítesis, el Papa no es el vicario representante de Cristo en la tierra, y eso lo podemos confirmar porque estuve también investigando. Hay muchas de las cosas ahí que se le dan de títulos al Papa, como sumo pontífice, vicario de Cristo. Todas esas cosas que se atribuyen al Papa, la mayoría de esas cosas son falsas si no la compara con la palabra de Dios, porque yo estoy investigando. ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra? Según la Biblia, el único representante directo de Cristo en la tierra no es un hombre en particular, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Jesús mismo lo dejó claro. En Juan 14, 16 al 17, él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Juan 16, 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él me glorificará. Aquí Jesús enseña que después de su ascensión, el Espíritu Santo tomaría su lugar como guía, maestro y presencia activa en la tierra. Así que el Papa no es el vicario representante de Cristo en la tierra, porque aquí la Biblia nos dice que el único representante es el Espíritu Santo. Entonces, esto que el Papa se le atribuye como vicario de Cristo o representante de Cristo es una falsedad, es falso. Es un intento más de querer ocupar el lugar de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, también se nos decía en la información que el Papa se decía llamar el sucesor del apóstol Pedro, pero yo también estuve investigando si esto es verdad con la Biblia. Yo puse, ¿es el Papa sucesor del apóstol Pedro según la Biblia? Y bueno, aquí está la información. Según la Biblia, no hay evidencia de que el Papa sea el sucesor del apóstol Pedro con autoridad universal sobre la iglesia. Veamos esto directamente con la escritura. Pedro tuvo un sucesor. La Biblia nunca menciona que el apóstol Pedro, el apóstol, haya establecido un sucesor que heredara su autoridad. No hay ningún pasaje donde Pedro diga, mi sucesor será. Tampoco los demás apóstoles reconocen a alguien como heredero de Pedro. El silencio bíblico en algo tan importante es significativo. La roca no es Pedro como persona. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Aquí hay dos puntos claves. Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es Petros en griego, que significa piedra pequeña, y roca en griego es Petra en ese pasaje, que es roca grande. La Biblia enseña que la verdadera roca es Cristo mismo. Primera de Corintios 10:4, y una mejor versión de la Biblia acerca de ese texto no es que sobre la roca Petros, la piedra pequeña, Cristo edificará su iglesia, sino sobre la roca Petra, la roca grande, sobre la cual Cristo edificará su iglesia. Esa es la traducción original de ese pasaje. La Biblia enseña que la verdadera roca es Cristo, además. En 1 Corintios 10:4 podemos ver eso, pues dice ese texto lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Así que la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia, no es en Pedro, sino en Cristo, porque la Biblia nos dice que Cristo es la roca espiritual. Vamos a ver ahora que Cristo es el único fundamento. 1 Corintios 3:11 nos lo dice. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia no está fundada sobre un hombre. Pedro no actuó como jefe supremo. En la práctica bíblica, en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, quien dirige es Santiago, el justo, no Pedro. Pablo confronta a Pedro públicamente, Gálatas 2:11, lo cual sería impensable si Pedro fuera autoridad suprema. Esto muestra que Pedro no tenía supremacía absoluta. Todos los apóstoles tenían autoridad. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No solo Pedro, sino todos los apóstoles forman el fundamento. Cristo es la cabeza, no Pedro. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La Biblia nunca dice que Pedro ni ningún hombre sea la cabeza universal. ¿Existe sucesión apostólica en la Biblia? La Biblia sí muestra que se nombran líderes locales como obispos, ancianos, pero no una cadena de sucesión universal desde Pedro, como ya hemos estado analizando, hemos estado viendo. Entonces, eso de que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, eso no es bíblico, eso es falso. Eso es algo que ellos se han atribuido ellos para el Papa en el Vaticano, pero eso realmente no lo enseña la palabra de Dios. Eso es algo falso desde el punto de vista bíblico. Ahora vamos a ver que el Papa no es el pastor universal de la iglesia. Vamos a ver que, porque también se nos decía en esa información como que el Papa era el pastor universal de la iglesia. O sea, la información que estaba en Wikipedia que hablaba acerca del Papa, el concepto de Papa, como ellos lo entienden, el Vaticano. Y bueno, vamos a ver que el pastor universal de la iglesia no es el Papa. Vamos a ver quién es el pastor universal de la tierra según la Biblia. Según la Biblia, no existe un pastor universal humano sobre toda la tierra. Ese título le pertenece únicamente a Jesucristo. Jesús es el único pastor universal. Él nos dice en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Juan 10:16 nos dice, habrá un rebaño y un pastor. Aquí Jesús no apunta a otro, sino a sí mismo, como el único pastor de todo el rebaño. Jesús es el pastor supremo, 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona. La expresión príncipe de los pastores significa que todos los demás pastores están bajo su autoridad. Jesús es el gran pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 20. El Dios de paz levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. No hay otro pastor con ese nivel de autoridad, así que el Papa no es el pastor universal de la iglesia. Eso es importante que lo podamos comprender. Ahora aparece esta información del 21 de abril de 2026 que al parecer la republicaron. Habla acerca de que dice que el Papa cabeza de la iglesia. Y dice, los títulos del Papa son sucesor del apóstol Pedro. Ya hemos visto que eso es falso. Sumo pontífice de la iglesia universal. Eso también es falso. Eso lo veremos más adelante. Primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia de Roma. Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa imparte sus enseñanzas como garantía de la fe común, mediante encíclicas, cartas apostólicas, mensajes, discursos, y en algunas ocasiones bajo forma de definiciones doctrinales infalibles. Roma mismo dice, como ya les había dicho, que Roma nunca cambia, pero esto ¿se cree Dios acaso? Porque solamente Dios es infalible, Dios no cambia.
Entonces este poder pretende ser como Dios. Tiene la Iglesia Católica la plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo. El Papa actual es su santidad Benedicto XVI, nacido Joseph Ratzinger, elegido en el consistorio de cardenales del 19 de abril de 2005 como sucesor de Juan Pablo II. Entonces vemos aquí que cómo Así Prensa nos muestra esta información acerca del Papa, cabeza de la Iglesia. Vamos a ver si esto es cierto. Bueno, vamos a ver que el Papa no es la cabeza de la Iglesia, que esto también es una mentira, si lo vemos desde el punto de vista bíblico. Yo le hice una pregunta al chat GPT. La pregunta ¿fue llamado el Papa cabeza de la Iglesia en el 538 después de Cristo por el emperador Justiniano? Y me dijo que sí. Hay base histórica para decir que el emperador Justiniano I reconoció al obispo de Roma como cabeza de la Iglesia, pero es importante explicarlo con precisión para no simplificar demasiado. ¿Qué ocurrió realmente? En el año 533 después de Cristo, Justiniano emitió una carta incluida en el Código de Justiniano en la que reconoce al obispo de Roma, el Papa, como cabeza de todas las santas iglesias. Esto aparece en sus decretos imperiales dirigidos al Papa Juan II. ¿Por qué entonces se menciona el año 538 después de Cristo? El año 538 no es cuando se hizo el decreto, sino cuando se consolidó políticamente esa autoridad. Esto se relaciona con la derrota de los ostrógodos, que eran arrianos y se oponían al poder del Papa, la intervención del general de Justiniano, Belisario, quien tomó Roma. A partir de ahí, el obispo de Roma pudo ejercer su autoridad religiosa sin oposición política fuerte en Occidente. Ahora, esto es interesante porque hemos visto que el Papa se autodenominó en el 538 o le dieron ese título, el emperador Justiniano, como cabeza de la iglesia. Esto es una falsedad porque la cabeza de la iglesia, vamos a ver ahora quién es la cabeza de la iglesia según la Biblia. Según la Biblia, la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y vemos estos textos bíblicos que nos dejan esto más que claro. Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Y Colosenses 1:18 nos dice, él es la cabeza, hablando de Cristo, del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí la Biblia no deja espacio para otro. Cristo mismo ocupa ese lugar. ¿Quién es ese Cristo? Es Jesucristo, el Salvador, según Hechos 4:2, el fundamento de la iglesia, 1 Corintios 3:11, el único mediador. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. La conclusión bíblica es que ningún hombre es llamado cabeza de la iglesia en la Biblia. Solo Jesucristo tiene ese título y autoridad. Entonces el Papa no es la cabeza de la iglesia, eso es una falsedad. Ahora vamos a ver esto. Esto es el Dictatus Papae. El Dictatus Papae, dictado del Papa, es una colección de 27 proposiciones atribuidas al Papa Gregorio VII en 1075. El texto expone una visión teocrática del poder papal, afirmando la supremacía del pontífice sobre los reyes y demás autoridades seculares, y se considera un documento clave de la Reforma Gregoriana. Algunos hechos claves: fecha de redacción en 1075, el autor fue el Papa Gregorio VII, el idioma original está en latín. Vamos a ver la traducción al español porque está en latín. Contexto es la reforma de la iglesia medieval. Contenido: 27 afirmaciones sobre la autoridad papal. El contexto histórico: el Dictatus Papae surge en el marco de la reforma gregoriana, un movimiento destinado a fortalecer la independencia de la iglesia respecto al poder civil. En ese momento, la práctica de la investidura laica, por la cual los gobernantes nombraban obispos, generaba tensiones entre el papado y los monarcas europeos, especialmente con el Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico. Contenido y doctrina: las proposiciones del documento afirman prerrogativas papales sin precedentes. El Papa puede deponer emperadores, juzgar a todos sin ser juzgado por nadie, y tiene la autoridad suprema en la Iglesia universal. Aunque no constituye una bula formal, refleja la doctrina que sustentó la política papal de Gregorio VII. Impacto y legado: el Dictatus Papae fue fundamental en la querella de las investiduras, redefiniendo las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En la Edad Media, su influencia se prolongó en la evolución del pensamiento eclesiológico y en el desarrollo del derecho canónico, consolidando la autoridad papal en la cristiandad occidental.
Ahora vamos a ver no todo el Dictatus Papae, vamos a leer solamente lo que está en rojo. Vamos a ver cómo estos elementos, ya hemos visto cómo el Papa se ha denominado como la cabeza de la iglesia, título que solamente le corresponde a Cristo, que es Dios, y también se ha denominado como que él mismo lo ha dicho que es Dios, porque vimos la declaración de uno de los papas, de Inocencio III, y hemos visto también otras declaraciones de otros escritos que dejan claro que el Papa se autodenomina como Dios. Vamos a ver que en estos escritos también el Papa, este Papa Gregorio VII, quería pretender como que es Dios, y vamos a verlo en estas declaraciones que están en rojo. Por ejemplo, una de las declaraciones dice, en este Dictatus Papae, traducido al español, porque está en latín, dice que solo el pontífice romano puede ser llamado con pleno derecho universal, que solo él puede deponer o restituir obispos, que solo a él le es lícito, según las necesidades del tiempo, dictar nuevas leyes, formar nuevas comunidades, convertir una iglesia en abadía o viceversa, dividir un obispado rico o unir los pobres, que le es lícito deponer a los emperadores, que su sentencia no debe ser revocada y que solo él puede revocar las de todos. Vamos a ver ahora entonces cómo todo esto, estas cosas que dijo este Papa, vamos a ver cómo el Papa al decir esto, lo que vimos es que estaba en rojo, rodeado, vamos a ver que esto nos dice que este Papa quería pretender ser como Dios, y esto cumple la profecía. Vamos a ver una de las declaraciones que leí que dice que solo el pontífice romano puede ser llamado universal. Hay un problema bíblico, se atribuye supremacía universal. La Biblia dice en Efesios 4, del 5 al 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. La conclusión es que la Biblia enseña que solo Cristo es cabeza universal, no un hombre, que solo él puede poner o restituir obispos, otra de las declaraciones de ese Dictatus Papae. Problema bíblico, autoridad absoluta sobre líderes espirituales. La Biblia dice en Hechos 20:28 que el Espíritu Santo pone a los obispos. Primero de Pedro capítulo 5, versículo 2 hasta el 3, los líderes no deben enseñorearse. La conclusión es que la autoridad en la iglesia viene de Dios, no de un solo hombre, que puede deponer emperadores. Hay un problema bíblico con esa declaración, porque da poder sobre autoridades civiles. La Biblia dice en Romanos 13:1 que no hay autoridad sino de parte de Dios. Daniel 2:21 dice que Dios quita y pone reyes. La conclusión es que solo Dios controla los reinos, no un líder religioso, porque el Papa decía que podía poner emperadores, como ya leímos. Que solo Él puede dictar nuevas leyes. Hay un problema bíblico con esta declaración, porque porque habla de cambiar o crear autoridad espiritual. La Biblia dice en Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley. Isaías 33:22 dice que Dios es el legislador. La conclusión, solo Dios es legislador, no el Papa. Que su sentencia no puede ser revocada por nadie. Hay un problema bíblico porque habla de infalibilidad absoluta. La Biblia dice en Romanos 3:4 que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Primera de Corintios 4, versículo 4 hasta el 5 nos dice que el que juzga es el Señor. La conclusión es que ningún ser humano es infalible, solo Dios juzga perfectamente. Entonces, podemos ver con estas declaraciones cómo el Papa pretende ser Dios. Porque se asume prerrogativas que no le corresponden, porque solamente le corresponden a Dios. Ahora vamos a ver otra de las características del cuerno pequeño, porque de lo que es blasfemia, porque nos decía, como ya hemos visto, que hablaría palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño. Y vimos que la blasfemia es que el Papa pretendía ser como Dios, como ya hemos visto, y vamos a ver cómo sigue pretendiendo ser como Dios. Sigue blasfemando porque dice poder perdonar pecados. Entonces vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos capítulo 2, versículos 5 hasta el 7. Jesús obviamente no blasfemó porque él era efectivamente Dios en la tierra, pero este pasaje nos muestra que cualquier persona que presume poder perdonar pecados comete blasfemia. Veamos algunas evidencias que demuestran que el papado se ha puesto en el lugar de Dios, usurpando un lugar que no le corresponde, diciendo poder perdonar pecados.
Vamos a ver, yo estuve buscando acerca, le hice esta pregunta al Google, a la inteligencia artificial me dio la respuesta. ¿Quién perdona los pecados en la Iglesia Católica? En la Iglesia Católica ellos dicen que Dios es quien perdona los pecados, eso es correcto. Pero el problema, aquí está el problema, pero lo hace a través de los sacerdotes, los obispos y presbíteros, en el sacramento de la reconciliación o confesión. Los sacerdotes actúan in persona Christi, en la persona de Cristo, y por autoridad por la autoridad de Jesús, perdonando en su nombre. El fundamento bíblico que ellos dicen, Jesús otorgó esta autoridad a sus apóstoles tras la resurrección, al decir reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20, 22 al 23. Papel del sacerdote. El sacerdote no perdona por poder propio, sino como un instrumento de la misericordia de Dios. Sacramento de la reconciliación. La confesión es el medio habitual para recibir el perdón. El catecismo de la Iglesia Católica subraya que Dios perdona a través del sacerdote. Esto es una mentira y eso lo vamos a ver, porque esto no es así. Sucesión apostólica. Esta autoridad ha sido transmitida de los apóstoles a los obispos y sacerdotes actuales. Ese texto que ellos usan para decir lo que Cristo les dijo, que reciban el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Vamos a ver cuál es el contexto de ese texto. Vamos a ver lo que realmente significa, porque pareciera como que los apóstoles pueden perdonar los pecados, como que Dios le dio la autoridad a un hombre para eso, pero vamos a ver que no. Vamos a ver que el único que puede perdonar los pecados es solamente Dios. Ningún ser humano puede perdonar los pecados porque todos hemos pecado. Esto es un texto, es de una manera muy sigilosa, muy astuta para poder ellos imponer su criterio, que para nada está en contexto con la palabra de Dios, porque yo estuve investigando también acerca de este fundamento bíblico que ellos ponen para decir que el sacerdote o el obispo, presbítero o hasta el mismo papa puede perdonar pecados. Vamos a ver cuál es la verdad acerca de ese fundamento bíblico que ellos usan para apoyar esta idea. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver el texto clave otra vez, Juan 20, 23, que dice: a quienes remitieren los pecados, le dice Jesús a los apóstoles, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. A primera vista parece que los apóstoles tienen poder directo de perdonar, pero veamos el contexto. El contexto, Jesús sopla y da el Espíritu Santo. En Juan 20, 22, justo antes Jesús dice: recibid el Espíritu Santo. Esto es clave. Los discípulos no actuarán por autoridad propia, sino guiados por el Espíritu de Dios. No contradice el resto de la Biblia. La Biblia es clara en otros textos. Solo Dios perdona pecados. Marcos 2.7 nos dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesucristo es el único mediador, según 1 Timoteo 2.5. Por lo tanto, Juan 20:23 no puede significar que los apóstoles reemplazan a Dios. Vamos a ver entonces qué significa entonces perdonar y retener cuando Jesús le dice eso a los discípulos. Significa declarar, no originar el perdón. Los apóstoles recibieron autoridad para anunciar el perdón. Cuando una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, ellos podían declarar: tus pecados han sido perdonados por Dios. Declarar que no hay perdón. Si alguien rechaza el Evangelio, tus pecados permanecen. Ejemplos claros en la Biblia, del perdón declarado. Hechos capítulo 2, versículo 38, el ejemplo de Pedro. En Hechos 2:38, Pedro dijo: arrepentíos para perdón de los pecados. Pedro no perdona, sino anuncia cómo recibir el perdón. Pecados retenidos. Hechos capítulo 8, versículo 20 al 23, Pedro a Simón el mago declara que su corazón no es recto, no hay perdón sin arrepentimiento. Autoridad representativa, no divina. Jesús les dio autoridad como mensajeros del cielo, no como sustitutos de Dios. Es como un embajador, no crea leyes, solo comunica lo que el rey ha recibido. Entonces la conclusión clara, Juan 20:23 enseña que los apóstoles no perdonan pecados por sí mismos. Ellos declaran el perdón o la condenación según la respuesta al Evangelio. El perdón sigue viniendo solo de Dios por medio de Jesucristo y no de un sacerdote humano, como enseña la Iglesia Católica, porque ya hemos visto que esto es antibíblico. Ahora, hice también esta pregunta: cuando alguien peca en la Iglesia Católica, ¿se debe confesar al sacerdote o al Papa? Y bueno, me respondió de esta manera la inteligencia artificial, como pueden ver. La respuesta la pueden ver. Dice: en la Iglesia Católica, los fieles deben confesar sus pecados mortales
a un sacerdote o al obispo papa para recibir el sacramento de la reconciliación. El sacerdote actúa en persona de Cristo para absorber los pecados. Aunque se puede pedir perdón a Dios directamente, la Iglesia enseña, eso es lo que la Iglesia enseña, no lo que la palabra de Dios enseña, que la confesión sacramental es el medio ordinario para el perdón de los pecados graves cometidos tras el bautismo. Sacerdote o papa, no es necesario confesar al papa, cualquier sacerdote válido puede perdonar la mayoría de los pecados mortales. Según el derecho canónico, es obligatorio confesar todos los pecados graves, pleno conocimiento, consentimiento, por número y especie. ¿Qué pasa si no hay sacerdote? Si no hay sacerdote disponible, el Papa Francisco, como en ese tiempo cuando estaba, dice, ha recordado que el fiel puede hablar directamente con Dios, pedir perdón con un acto de contrición sincero y prometer confesarse a un sacerdote tan pronto como sea posible. Yo veo eso realmente ilógico, porque si ya se confesó a Dios que fue a quien ofendió, ¿por qué se tiene que confesar a un sacerdote humano que es pecador, al igual que la persona que se está confesando? Esto realmente es una barbaridad, porque esto no es bíblico. ¿Dónde confesarse? Generalmente se hace en un confesanorio en la parroquia local, siguiendo los pasos establecidos. Esto realmente es impresionante ver cómo esto se sigue manteniendo realmente. Esto es blasfemia en la Biblia. Ahora, yo le hice una pregunta, aquí investigando con la Biblia. ¿Quién es el sacerdote a quien debemos confesar nuestros pecados para recibir el perdón según la Biblia? Y bueno, según la Biblia no se enseña que debamos confesar nuestros pecados a un sacerdote humano para recibir el perdón. Más bien presenta claramente que el único mediador y sacerdote es Jesucristo. Así que eso de estar confesándonos a un hombre que no sea Jesucristo, eso no está bien, eso no es lo que la Biblia enseña. Jesucristo es el único mediador. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto indica que no hay otro intermediario humano necesario. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16 nos lo dice, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 7:25 nos dice, puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús cumple el papel que en el Antiguo Testamento tenían los sacerdotes. Debemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. 1 Juan 1:9 nos lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Salmos 32:5 nos dice, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión es directa a Dios, no a otro ser humano como requisito para el perdón. Entonces, ¿qué papel tienen otros creyentes? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto habla de apoyo espiritual, reconciliación y sanidad, no de otorgar perdón divino. La conclusión, según la Biblia, el único sacerdote y mediador es Jesucristo. El perdón se recibe al confesar los pecados directamente a Dios. Ningún sacerdote humano tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces, esto queda claro. El Papa pretende, los sacerdotes en la Iglesia Católica, el Papa pretenden ser Dios al pretender perdonar los pecados. Pero esto no es así. El único Dios es Jesucristo, el que nos puede perdonar los pecados. Ahora, hay dos niveles de perdonar pecados. Nosotros podemos y debemos perdonar a los que nos ofenden o nos hacen un daño. Perdonar al prójimo es inclusive una orden divina que aparece en la oración del Padre Nuestro. Ahí pueden ver los textos bíblicos donde está eso. Pero no podemos perdonar el pecado de alguien en el sentido de borrarlo de los registros celestiales. Esa autoridad solo la tiene Jesucristo. Y ahí pueden ver los textos bíblicos que confirman esto. Ahora vamos a ver por qué en la Edad Media hubo algo que fue llamado las indulgencias. Vamos a ver qué fueron las indulgencias. En la Iglesia Católica Romana es la remisión total o parcial de la deuda de castigo temporal que se debe a Dios por el pecado, después de que se ha perdonado la culpa. La autoridad para conceder indulgencias pertenece al Papa, aunque él puede designar a otros. La mayoría de las indulgencias concedidas por el Papa son aplicables a las almas del purgatorio. Otras indulgencias pueden ganarse mediante el cumplimiento de condiciones prescritas y completando un acto definido. Una indulgencia plenaria permite todo el pago de la pena,
debido hasta el momento en que se gana, en tanto que la indulgencia parcial remite solo parte de la pena. Esto es muy interesante porque aquí nos dicen como que la indulgencia te va a dar a ti como el perdón, por así decirlo. Pero ya hemos visto que el que nos puede dar el perdón y borrar el pecado solamente es Dios. Un papa, un sacerdote no nos puede dar el perdón a nosotros. Voy a dejarlo hasta aquí porque solamente quiero leer lo negro. Y bueno, eso está en este libro que se llama Diccionario de Historia de la Iglesia de Wilton M. Nelson, en la página 567. Entonces vemos cómo había esto realmente de las indulgencias. Esto sucedió en la Edad Media, lo de las indulgencias que se vendían. Esto era una barbaridad porque las personas tenían que comprar las indulgencias. Esto realmente es antibíblico porque el perdón no se compra, el perdón es gratis porque lo da Dios únicamente. Ahora estuve viendo aquí en Wikipedia, en la Enciclopedia Libre, sobre la indulgencia. La doctrina de las indulgencias es un concepto de la teología católica estrechamente ligado a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. En su formulación común consiste en que en ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, pueden ser objeto de una remisión o indulgencia, del latín indulgentia, bondad, benevolencia, gracia, remisión, favor, concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Esta institución se remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como su formulación se han desarrollado a lo largo del tiempo. Esto es una falsedad que el cristianismo antiguo practicaba las indulgencias, porque el cristianismo bíblico nos enseña que el perdón no es una indulgencia, no es algo que, por así decirlo, tú tengas que pagar para tú, por así decirlo, recibirlo. Esto lo han hecho ellos, el Vaticano, el papado en la Edad Media. Y bueno, vamos a ver ahora que la doctrina protestante no la acepta por considerar que carece de fundamento bíblico, y realmente es así, carece de fundamento bíblico. Por tal razón, a partir de la Reforma, solo fue objeto de desarrollo en el ámbito de la Iglesia Católica. Voy a leer la parte que está abajo, que dice: aunque se trata de un concepto teológico secundario, las indulgencias desempeñaron en su momento un papel central en la historia del cristianismo. En el siglo XVI, los abusos y el tráfico económico, como les había dicho, que se vendían indulgencias, al que dieron lugar, constituyeron uno de los motivos por los que Martín Lutero se enfrentó con la Iglesia Católica. Y por eso fue también que clavó las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, porque había muchas cosas que hacía la Iglesia, y una de estas cosas eran las indulgencias, porque el perdón es algo gratis que da Dios, no se tiene que estar pagando para recibirlo. Ellos dicen que en esta información, como que la indulgencia no perdona el pecado, sino que como que le da una remisión, por así decirlo, a las consecuencias del pecado. Pero de todas maneras, por tú pagar dinero para recibir un certificado del perdón, eso no te libra de la consecuencia del pecado. Vamos a ver que el único que nos puede salvar de las consecuencias del pecado es Jesús, porque eso lo dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y nos dice también este otro texto bíblico: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 9. Entonces queda más que claro que las indulgencias no pueden darnos a nosotros la salvación, solamente es la gracia de Cristo. Por esa gracia somos salvos, porque eso es un don de Dios. Ahora vamos a ver otra característica más de este poder del papado, que cambia los tiempos y la ley de Dios. Finalmente hemos llegado a la última de las 11 características del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. En 2 Timoteo 3:16 leemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero existe un pasaje en la Biblia que Dios no entregó por inspiración a un profeta para que lo escriba él, sino que decidió escribirlo personalmente con su propio dedo, por su enorme importancia trascendental. Se trata de los 10 mandamientos de Dios que encontramos en Éxodo 20, 3 al 17. Solamente estos versículos, con su santa ley, fueron escritos personalmente por Dios en 2 tablas de piedra y entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Y pueden ver ahí los textos bíblicos donde se confirma esto.
He aquí la comparación entre los 10 mandamientos como aparecen en la Biblia y como fueron cambiados por el Vaticano en el Catecismo Romano. Vamos a ver los 10 mandamientos cambiados por el hombre, comparación entre la ley de Dios y el catecismo católico. Vamos a ver cómo el cuerno pequeño, cómo el papado cambió, ha intentado cambiar la ley de Dios. Vamos a ver los 10 mandamientos de Dios, comparándolos con los 10 mandamientos cambiados por el hombre, según el catecismo católico. Según la Biblia, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Según el catecismo católico, ellos lo cambiaron porque pusieron: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, que como está expresado en la Biblia, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos lo cambiaron por no tomarás el nombre de Dios en vano, en el catecismo católico. El mandamiento de Dios nos dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquí es que aparece el mandamiento en este lugar. Ellos lo pusieron en el catecismo católico en el segundo lugar. Quitaron el mandamiento de quitar las imágenes en el catecismo católico, porque como ellos adoran las imágenes, para entonces ellos tener esa salvedad. Pero eso no está bien, porque eso es querer cambiar la ley de Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Porque el tercer mandamiento es el que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y ellos lo han puesto en el segundo lugar. Entonces el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El séptimo día en la Biblia es el sábado. Y ellos lo han cambiado porque como ya han cambiado el segundo mandamiento, del de no adorar imágenes, entonces han tenido que cambiar entonces el mandamiento del sábado, y le han puesto entonces: honrarás a tu padre y a tu madre. Claro, en el segundo mandamiento, en el catecismo católico, en el segundo mandamiento, en vez de, aparece: santificará las fiestas, en vez de no tomarás el nombre de Dios en vano, como está en el orden que expresa la Biblia. Santificará las fiestas. Entonces, esto tampoco especifica qué fiestas. Entonces, esto es pagano, esto no está bien. Entonces el quinto mandamiento, como está expresado en la Biblia, es donde dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ellos lo han cambiado, el lugar que tiene ese mandamiento, porque como ya han cambiado un mandamiento, cambiaron el mandamiento del sábado y el mandamiento de quitar imágenes. Entonces ahora el quinto mandamiento en el catecismo católico es: no matarás. Pero en la Biblia el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento es ahora: no matarás. Pero en el catecismo católico lo han cambiado por: no cometerás actos, o sea, le han cambiado el lugar al sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Luego en la Biblia: no cometerás adulterio. En el catecismo: no robarás. Luego: no hurtarás. En la Biblia, en el catecismo: no dirás falso testimonio ni mentirás. El noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ellos han puesto: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El décimo mandamiento en la Biblia es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ellos lo han puesto: no codiciarás los bienes ajenos. Entonces vemos por qué el cambio. Se omitió el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría y se dividió el cuarto mandamiento, que es el del sábado, para colocar la honra a los padres en lugar del sábado bíblico. Así se cumplió la profecía: y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Entonces, la conclusión es que el cambio de la ley de Dios no fue ordenado por él, sino por la autoridad humana. Mantengamos la ley de Dios completa, santa y eterna. Entonces Dios no cambia, su ley es perfecta, justa y eterna. Eso lo vemos en Salmos 19:7 y Mateo 5:18. Entonces ya hemos visto cómo este poder ha intentado cambiar la ley de Dios. Esto es impresionante y esto confirma la verdad, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de que el papado es este poder, este cuerno pequeño. Ahora, también se nos dice que este poder, el cuerno pequeño, como ya vimos,
no solamente cambia la ley de Dios, sino que también cambia los tiempos. Vamos a ver que el libro de Daniel 7:25, según la información que tengo aquí, la frase pensar en cambiar los tiempos y la ley tiene un significado muy profundo cuando se analiza en el idioma original, el arameo, porque Daniel fue escrito en hebreo y en arameo. Entonces nos dice que la palabra clave tiempos, la palabra traducida como tiempos en Daniel 7:25 proviene del arameo zimín, plural de zemán. Significado en el original, esta palabra significa tiempos señalados, estaciones específicas, momentos determinados o establecidos, citas o tiempos fijados especialmente con propósito religioso o divino. No se refiere simplemente al tiempo cronológico como horas o días cualquiera, sino a tiempos designados por Dios como días santos, fiestas sagradas, ciclos establecidos por Dios, momentos de adoración. La implicación del texto, cuando el texto dice que este poder pensará en cambiar los tiempos, implica que intentaría alterar tiempos sagrados establecidos por Dios. La parte que está roja, subrayada, es muy importante, que dice modificar el calendario religioso. Vamos a ver cómo esto realmente se ha cumplido, cómo este poder ha cambiado el calendario. Interferir con la adoración verdadera, relación con la ley. El versículo une dos cosas: tiempos zimín, leidad. Esto sugiere un intento de cambiar no solo normas, sino también los tiempos en que esas normas deben observarse, lo cual tiene una conexión directa con el mandamiento del sábado, Éxodo 28 al 11. Entonces este poder, como bueno, ya hemos visto, trató de cambiar la ley del sábado también, el cuarto mandamiento. Entonces, con relación a modificar el calendario religioso, lo que está subrayado en rojo, yo estuve investigando también en Wikipedia y aparece esta información acerca del calendario que nosotros tenemos, el actual, el calendario gregoriano. Dice, el calendario gregoriano es el modelo de calendario actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, nombrado así por su promotor, el Papa Gregorio XIII. A partir de 1582 sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365,25 días. El calendario gregoriano se originó a partir de un primer estudio realizado en 1515 por científicos de la Universidad de Salamanca y de un segundo en 1578. Del primero se hizo caso omiso y del segundo finalmente surgió el actual calendario mundial, aunque el mérito se atribuyó a otros personajes. Los primeros países en adoptar el calendario actual fueron el Imperio Español y el portugués. Después se adoptó por toda Europa, excepto en el Reino de Gran Bretaña y sus colonias americanas, que no lo hicieron hasta 1752. Pero bueno, quiero resaltar lo que está subrayado en rojo, que el promotor del cambio del calendario que nosotros tenemos actualmente fue un papa, el Papa Gregorio XIII. Y como ya hemos visto en la explicación de Daniel 7:25, para tiempos también puede significar que modificar el calendario religioso, esa palabra tiempos. Entonces vemos cómo esto se ha cumplido, porque el Papa Gregorio XIII hizo este cambio. El Vaticano ha cambiado los tiempos en este sentido. Y aquí pueden ver la figura de ese Papa que hizo esto, que fue el promotor de este cambio, Gregorio XIII. Entonces vemos cómo la profecía se ha cumplido de una manera impresionante. Esto realmente da mucho que pensar. Vamos ahora a ver el cuerno pequeño en Daniel 8, que es Roma. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Daniel capítulo 8, versículo 8 hasta el 9. Algunos intérpretes enseñan que el cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos de la subdivisión del imperio griego, pero esta no es una interpretación correcta por la siguiente sencilla razón. En la lingüística hebrea, cuernos es femenino, y vientos puede ser femenino o masculino. Al ser el pronombre masculino de uno de ellos, sabemos que se trata de uno de los 4 vientos de donde salió el cuerno pequeño, es decir, de uno de los 4 puntos cardinales. El versículo 9 nos muestra de cuál dirección punto cardinal salió, pues al crecer hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa, nos da a entender que sale ya sea del norte o del oeste, occidente.
y gracias al contexto histórico que sigue, sabemos que el cuerno pequeño salió del oeste, occidente, pues Roma atacó desde esa dirección. El ángel Gabriel explica además que el cuerno pequeño se levanta independientemente al fin del reinado de estos, cuatro reinos griegos, lo que confirma que no puede haber surgido a la vez de uno de estos cuatro reinos. Sabemos muy bien quién puso fin al imperio de Grecia. Fueron los romanos que conquistaron y convirtieron a Grecia en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. La secuencia de reinos que Dios repite en Daniel 2 y Daniel 7 es la siguiente: Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Entonces es de suponer que la potencia mundial después de Grecia en Daniel capítulo 8 también es Roma. El cuerno pequeño mencionado en Daniel 8:9 nos recuerda inmediatamente el cuerno pequeño Roma papal del capítulo anterior, cuyas 11 características hemos estudiado en los temas anteriores con lujo de detalle. Unos paralelismos se repiten ahora en la descripción del cuerno pequeño que de Daniel capítulo 8, para facilitarnos la comprensión aún más. Además se repite la característica fundamental número 9, que persigue y vence a los santos. Esa es la divina forma, característica fundamental, didáctica, de enseñanza de Dios. Nuestro Creador siempre provee al estudiante de sus profecías de algunas características paralelas para poder identificar inmediatamente y sin lugar a dudas el poder en cuestión, que en este caso es Roma en sus dos fases. El cuerno pequeño es la bestia y la bestia es el cuerno pequeño. Como hemos estudiado en los temas anteriores, la bestia romana es una unidad inseparable que consiste de tres partes: la bestia terrible y espantosa, sus 10 cuernos, su cuerno pequeño. A la vez esta cuarta bestia está subdividida en dos fases: la primera fase en la cual Roma imperial reina, y B, la segunda fase en la cual Roma papal reina sobre las tribus bárbaras que invadieron e hicieron caer el imperio romano y fueron convertidas al catolicismo romano. Resumen de las tres partes de la bestia romana. Número 1. La bestia terrible y espantosa reinaba durante el Imperio Romano. 2. Cuando fue conquistado y subdividido por las 10 tribus bárbaras, éstas dominaron a la bestia. Y 3. Cuando el cuerno pequeño salió entre ellos, derribando a las 3 tribus bárbaras arrianas y convirtiendo a las demás 7 tribus bárbaras al catolicismo romano, este cuerno pequeño dominó a la bestia romana durante 1260 años. En ese sentido, se puede decir que el cuerno pequeño es la bestia romana durante esta segunda fase, como una bestia con 10 cuernos. Describe también como San Juan en el Apocalipsis 13 del 1 al 10 al Vaticano y al papado, esta misma bestia, este mismo cuerno, este mismo poder. Es por eso que Dios utiliza el nombre cuerno pequeño también para hablar de Roma en general. Lo mismo ocurre en Daniel 7:11, cuando Dios habla del cuerno pequeño identificándolo con la bestia terrible y espantosa en sí. Hay que ver el contexto para ver cuál de las dos fases se refiere. Al inicio de la descripción del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8, ocurre nuevamente y el cuerno pequeño representa en este versículo a Roma imperial. Y de uno de ellos, de los 4 vientos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Daniel 8:9. Este versículo describe la primera fase de Roma imperial en sus ataques y conquistas horizontales. Los romanos vinieron desde el noroeste, occidente, cuando eran todavía pequeños y conquistaron al sur, África, Egipto en el 30 a.C., Oriente, el este, Grecia, Asia Menor y Siria en 65 a.C., la tierra gloriosa Palestina, Judea en el 63 a.C. El término tierra gloriosa o tierra deseable se encuentra 3 veces en la Biblia, fuera del libro de Daniel, y en cada caso se refiere a la tierra prometida de Israel. Puede ver Salmo 106:24, Jeremías 3:19, Zacarías 7:7 hasta el 14. Y bueno, pueden ver en la imagen también los territorios conquistados por Roma, como se pueden ver. Entonces vemos cómo todo esto realmente confirma la profecía bíblica. Entonces el cuerno pequeño, como ya les he leído, como pueden ver en pantalla, representa esas dos fases de Roma. Primero la Roma imperial y luego la Roma papal. Estamos viendo lo que fue la Roma imperial, los lugares que fueron conquistados por esta Roma. Ahora vamos a ver las características repetidas del Vaticano, según Daniel 7.
porque Daniel 8 nos dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Daniel 8:10. Este versículo describe la segunda fase de Roma, Roma papal en sus ataques y conquistas verticales. Aquí encontramos por tercera vez la transición entre Roma imperial y Roma papal. Las estrellas del cielo o el ejército celestial son un símbolo de los hijos fieles de Dios, como el profeta Daniel describe unos cuantos capítulos más allá en su libro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Las estrellas del ejército del cielo que el cuerno pequeño echó por tierra y pisoteó son los santos que persiguió, torturó y asesinó durante su inquisición medieval, de su soberanía papal en Europa. Los versículos lo describen así: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel 7:21 hasta el 25. Gracias a Dios no pudo destruir a todos los santos, sino solo una parte, según Daniel 8:10. Ahora, Dios repite esta característica fundamental en la descripción del cuerno pequeño que de Daniel capítulo 8 de esta manera: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 8:24. El fin de este sistema papal es otro detalle que nos permite identificar inmediatamente a este sistema anticristiano, pues la última parte de la descripción del cuerno pequeño en Daniel 8 dice que será quebrantado, aunque no por mano humana, según Daniel 8:25. Aquí Dios utiliza a propósito la misma terminología de Daniel 2:34, 35, 45, donde Dios describe que al final de la historia humana, tras el juicio celestial, caerá una piedra, no cortada con mano, representando el glorioso retorno de Jesucristo. Esta piedra impactará en los pies de hierro y de barro cocido de la imagen de metales, y los desmenuzará, dando inicio al reino eterno de Dios, según Daniel 2:34. Ahora vamos a ver las 19 nuevas características del cuerno pequeño en Daniel 8. La primera, se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo. Acerca de Medo-Persia decía que se engrandecía, según Daniel 8:4. Acerca de Grecia decía que se engrandecía sobremanera, Daniel 8:8. Pero acerca del cuerno pequeño, Roma dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y en su corazón se engrandecerá, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Daniel 8:11 y 25. La manera de engrandecerse del cuerno pequeño es el colmo, pues se engrandece contra Jesucristo mismo, tal como Jesús es Señor de señores y Rey de reyes, según Apocalipsis 17:14 y 19:16, también es llamado el príncipe de los príncipes o príncipe de los ejércitos. El profeta Daniel lo define en el siguiente capítulo aún más, nombrándolo sin lugar a dudas el Mesías príncipe, según Daniel 9:25. El profeta Isaías lo describe a Cristo Jesús como el príncipe de paz, con el principado sobre sus hombros, Isaías 9:6. Aquí encontramos que el poder del cuerno pequeño es el anticristo. Ya lo hemos definido así, pero ahora nos lo dice con más precisión y directamente. Anticristo significa a la vez en contra de Cristo y en lugar de Cristo, pues la palabra griega anti significa a la vez en contra y en lugar de. Y es justamente lo que ha hecho el sistema del Vaticano. Se puso en lugar de Cristo, pero en realidad está en contra de Cristo. Por eso lo vuelve a sacrificar en cada misa y lo mantiene muerto en la cruz. Daniel capítulo 8 está íntimamente ligado a Segunda de Tesalonicenses, como veremos en este tema. La esencia del anticristo, de ponerse en lugar de Cristo, estando en realidad en su contra, describe San Pablo de esta manera: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, Cristo en su retorno, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. El diablo se apodera de lo que es de Dios, llegó a ser el príncipe de este mundo, usurpando el lugar de Cristo. El diablo es representado como el dragón, y Roma es la potencia principal del diablo, recibiendo el nombre del dragón. El diablo engrandeció su corazón al ponerlo como corazón de Dios y sentarse en el trono de Dios. Ezequiel 28, 2, 6 y 9 lo expresa de esa manera. Lo mismo hace ahora el cuerno pequeño, Roma, usurpando el lugar que solo le corresponde al Dios creador de los cielos y de la tierra.
Recuerde la característica 10 del cuerno pequeño, sus blasfemias, al ponerse en lugar de Dios y decir perdonar pecados, tener autoridad de cambiar los mandamientos de Dios. Ahora vamos a ver la siguiente característica. Quita el continuo y echa por tierra el lugar de su santuario. Sigamos analizando el versículo 11 de Daniel capítulo 8. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel 8:11. Como verá, la palabra sacrificio está tachada, pues no aparece en el original hebreo, y ha sido añadida por los traductores en su intento de hacer este versículo más comprensible. Lo mismo hicieron al añadir la palabra sacrificio, también en los versículos 12 y 13, donde tampoco aparece en el original hebreo. Al añadir esta palabra oscurecieron la comprensión de estos versículos. Usted puede tomarse la libertad y tachar esta palabra añadida en su Biblia. ¿Qué es el continuo que fue quitado por el cuerno pequeño, Vaticano o papado? En primer lugar, debe ser un sistema religioso, pues al quitar el continuo, el catolicismo romano echa por tierra el lugar de su santuario. Es decir, el continuo tiene un santuario, por lo tanto, es una religión. Recordemos que lo que el papado conquistó espiritual y políticamente fueron las tribus bárbaras, que invadieron y subdividieron el antiguo imperio romano. Todas ellas eran profundamente paganas, como también lo fue el antiguo imperio romano. El paganismo era la religión que practicaban en sus santuarios. Esto incluía la idolatría, el día del sol, la veneración de sus líderes religiosos y políticos como dioses, la inmortalidad del alma. El paganismo había estado de continuo en vigencia desde Babilonia, el primer reino establecido en la tierra después del diluvio. Hasta entonces, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y las 10 tribus bárbaras habían sido continuamente paganas y practicaban su paganismo en sus diversos santuarios. Entonces vino el cuerno pequeño como poder inmenso, que era diferente a todo lo que había antes de él. Era una potencia cristiana pero católica romana, y lo que hizo fue convertir a los paganos al cristianismo católico, y transformó muchísimos de sus templos paganos en templos cristianos católicos. De esta manera el cuerno pequeño, Vaticano o papado quitó el continuo paganismo y echó por tierra el lugar de su santuario. Es esto lo que San Pablo describe en su poderoso capítulo profético de Segunda de Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo en su retorno sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, Vaticano o papado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 hasta el 8. Entonces, lo que detenía el cuerno pequeño, Vaticano papado, era el paganismo. Pablo utiliza las mismas palabras del profeta Daniel diciendo que aquello que detiene el surgimiento del Vaticano papado será quitado de en medio. Además dice que ocurrirá a su debido tiempo. Y sabemos que fue en 538 después de Cristo cuando el cuerno pequeño se estableció después de haber quitado el paganismo. El pasaje dice al final que entonces, después de quitar el continuo, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 hasta el 8. Aquí nuevamente nos describe la destrucción del cuerno pequeño durante el retorno glorioso de Jesucristo después del juicio celestial. Roma, el cuarto metal, el hierro, con sus 10 dedos y su barro, y la cuarta bestia terrible y espantosa, con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño, es la potencia que reinará hasta que venga Cristo por segunda vez. Vamos a ver la siguiente característica. Nos dice que comete prevaricación. ¿Qué es prevaricación? He aquí algunos sinónimos: infidelidad, quebrantamiento, deslealtad, delación, incumplimiento, infracción, delito. Otras versiones bíblicas traducen a causa de la prevaricación de la siguiente manera: era tanta su maldad, traducción en lenguaje actual, perversamente hizo, en la versión Dios habla hoy, en pleno apogeo de la rebeldía, la palabra hispanoamericana. El cuerno hizo maldades, eso está en la otra versión, que es palabra de Dios para todos, a causa de la transgresión, en la nueva Biblia latinoamericana de hoy y la Biblia de las Américas, por causa del pecado, Reina Valera contemporánea.
También con razón el papado se llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, por prevaricar, es decir, pecar, transgredir la ley divina, según 1 de Juan 3:4, arrancando el segundo mandamiento que prohíbe las imágenes y su veneración, y cambiando el cuarto mandamiento del sábado al día del sol, el domingo. Le fue entregado el ejército junto con el continuo. Analizaremos lo que esto significa ahora. Le fue entregado el ejército, es la siguiente característica del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8. Literalmente le fueron entregados los ejércitos militares al papado, primero mediante los romanos de Oriente. El emperador de Roma oriental Justiniano envió su ejército al mando de su mejor general, Belisario, para destruir los opositores del obispo de Roma. Entonces comenzó la evangelización de las tribus bárbaras, la primera en aceptar el catolicismo romano, y el obispo de Roma como cabeza de la cristiandad fueron los francos bajo Clodoveo, quien entregó su ejército al papa para luchar contra los enemigos de Roma papal y conquistarlos. Las demás tribus bárbaras que aceptaron el catolicismo romano también pusieron sus ejércitos a disposición del Papa de Roma. Este los utilizó durante su historia para sus cruzadas, su conquista de América Hispana, la guerra contra los protestantes, la persecución de los herejes. Es por eso que el ángel Gabriel, en su explicación amplificada del cuerno pequeño, dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Daniel 8:24. El Vaticano se hizo poderoso con fuerza ajena. La siguiente característica es que le fue entregado el continuo. El cuerno pequeño no solamente quita el continuo estando en contra de él, recibe el continuo, pues le es entregado poniéndose en su lugar. Aquí encontramos nuevamente la esencia del anticristo, que al estar en contra de algo, se opone en su lugar. El papado no solamente quitó el paganismo, sino lo asimiló en su religión. Como una esponja, el cristianismo católico absorbió el paganismo. Un manto cristiano fue puesto sobre el paganismo, cubriéndolo de santidad. Recuerde que le es entregado a causa de su prevaricación, de su maldad, de su pecado, transgresión, rebelión. De esta manera incorporó la idolatría, el descenso durante el día del sol domingo, el purgatorio, oraciones a los muertos, la veneración de sus líderes como divinidades, la infalibilidad y muchas cosas más en su religión católica romana. Echa por tierra la verdad. El papado distorsionó, oscureció y ocultó la verdad bíblica magistralmente, inventó muchas tradiciones meramente humanas y las introdujo en su religión, asimiló y absorbió muchas costumbres, creencias y supersticiones paganas, y las hizo parte de su religión. Además cambió los mandamientos de Dios para ocultar la voluntad del Dios creador, de los cielos y de la tierra, y desarrolló intencionalmente falsas interpretaciones proféticas para ocultar la verdad profética y bíblica. Hace prosperar el engaño en su mano. Acertadamente explica el ángel Gabriel acerca del cuerno pequeño, ampliando la magnitud de la característica anterior. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Daniel 8:25. Pues echar por tierra la verdad es engañar a las personas. Entonces vamos a seguir viendo más características. Es entendido en enigmas. Otras versiones bíblicas traducen esta descripción de la siguiente manera: hábil en intrigas. Según la Biblia de las Américas, muy tramposo, palabra de Dios para todos, maestro de la intriga. Nueva versión internacional, Castilian, hábil en engaños, la Biblia de Jerusalén. Es sagaz. El cuerno pequeño hace prosperar el engaño en su mano con su sagacidad. Daniel 8:25. ¿Qué es sagacidad? He aquí algunos sinónimos: perspicacia, agudeza, astucia, inteligencia, cautela, disimulo, olfato, clarividencia, imaginación. Esto nos recuerda inmediatamente a los ojos de hombre de la característica número 3 de Daniel 7, que identificamos como símbolo de la inteligencia, astucia y planificación a largo plazo del Vaticano. Hace lo que quiere. Aquí se refiere a su carácter opositor a Dios, pues no hizo según la voluntad de Dios, sino según su propia voluntad. El papado hizo cuanto él mismo quiso y no cuanto Dios quiso, infundiendo sus engaños al pueblo. Esta característica se refiere también a sus astutas maquinaciones para obtener sus propios fines, inmensas riquezas y engrandecer su poder temporal. Hace arbitrariamente. Con esta descripción, el ángel Gabriel amplía nuevamente la magnitud de la característica anterior de hacer lo que quiere según su voluntad. ¿Qué es ser arbitrario? Se aplica a la persona que actúa solamente basándose en su voluntad o capricho y no en la razón, la lógica o la justicia. Prospera. El papado prosperó al imponer su propia voluntad contraria a la de Dios. Aquí se refiere por un lado a su carrera engañosa, pues hará prosperar el engaño en su mano.
Daniel 8:25, pero también se refiere a su prosperidad en contra de sus oponentes que no se sometieron a sus engaños durante los siglos, su soberanía papal. Pues recordemos que fue exitoso y prosperó en su lucha contra los santos de Dios durante sus persecuciones medievales. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel 7:21 y 25. Entonces, la siguiente característica es que es un rey altivo de rostro, este cuerno pequeño. Otras versiones bíblicas traducen esta descripción de la siguiente manera: un rey insolente, la Biblia de Jerusalén; un rey egoísta y orgulloso, traducción en lenguaje actual; un rey despótico, Reina Valera contemporánea; un rey obstinado, Palabra de Dios para Todos; un rey brutal, Nueva Traducción Viviente. Cualquiera de estas descripciones se aplica perfectamente al papado en su historia. De paso, se ha dicho que el Vaticano papado es un sistema que tiene un solo hombre que habla y actúa por el sistema completo. Se trata del obispo de Roma, del Papa. Por eso también tiene ojos de hombre y una boca que habla, Daniel 7:8. Y tiene número de hombre, Apocalipsis 13:18. El Papa es el único vocero para toda la Iglesia romana. Esto en la Enciclopedia Británica, en 1990, volumen 26, párrafo 951. Entonces, esto es interesante ver cómo esto se cumple de manera sorprendente y magistral en el papado de Roma. Destruye a los fuertes. Aprendimos que el cuerno pequeño arrancó a 3 tribus bárbaras por no someterse al obispo de Roma. Eran los cerulos, los vándalos y los ostrógodos. Eran fuertes, pero fueron destruidos por el poder católico romano mediante la intervención de los emperadores católicos Zenón y Justiniano. Eso está en la historia. Sin aviso destruye a muchos. La matanza o masacre de San Bartolomé es un ejemplo del cumplimiento de este versículo. Fue el asesinato en masa de hugonotes, cristianos protestantes franceses de doctrina calvinista. La población católica se volvió muy agresiva con las personas de religión protestante. La rivalidad política entre los católicos y los protestantes franceses, los hugonotes, provocó la matanza de la noche de San Bartolomé en 1572. El rey Carlos IX de Francia y su madre Catalina de Medici temían que los hugonotes alcanzaran el poder. Por este motivo ordenaron el asesinato de miles de ellos a finales de agosto. La matanza comenzó en París el 24 de agosto y se extendió a las restantes provincias del país. El número de muertos se estima en total en 2.000 en París y de 5.000 a 10.000 en toda Francia. Y aquí pueden ver el enlace en Wikipedia, porque es para que ustedes puedan buscarlo de forma mucho más fácil, mucho más accesible. Entonces, ahí está eso. Entonces se confirma el cumplimiento de esto. Causa grandes ruinas. Esta característica refuerza las características anteriores, que destruye a los fuertes, como también al pueblo de los santos, y que muchas veces lo hizo sin siquiera avisar. Ahora llegamos a un punto de inflexión. Llegamos al versículo 13 de Daniel capítulo 8, la visión del continuo, según los adventistas del séptimo día. Porque igual del sábado, ya tenemos claro que adventista es porque espera la segunda venida de Cristo. Entonces, Daniel 8:13 nos dice, viendo todo este escenario del cuerno pequeño y de todo su actuar, hay una pregunta clave. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí podemos ver que la prevaricación asoladora es el papado, que cambió la ley de Dios y estableció sus propias tradiciones. Cambió el sábado por el domingo. La iglesia cambió el día de reposo del sábado al domingo. Eso está en Catholic Mirror, en 1893. Entregando el santuario, el papado se arrogó el derecho de perdonar pecados, cuando solo Dios puede hacerlo. Ya lo hemos visto con las indulgencias, perdón de tus pecados a través de la iglesia. Solo el Papa puede perdonar pecados. También hemos visto que el papado se exalta en el lugar de Dios, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, que dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, el papado duró 1260 años hubo 1260 años de dominio del papado, del dominio papal. Ese fue un dominio papal profético, como lo había indicado la profecía, desde el 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Ahí se cumplen exactamente 1260 años, como lo había profetizado Daniel, y Apocalipsis capítulo 12 también, porque se menciona ese mismo tiempo.
El papado recibe poder político en el 538 y en el 1798 el papado recibe su herida mortal. Cuando dice que el ejército pisoteó a los ejércitos, el papado, que dice el ejército para ser pisoteados, los santos de Dios fueron perseguidos y muertos por no someterse a las enseñanzas del papado. Fueron acusados de herejía, de desobediencia, de apostasía y de muerte. En la Inquisición, como ya hemos visto, millones fueron torturados y muertos por seguir la palabra de Dios. El papado en la Edad Media cumplió la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 13. Y claro, todo lo que ya hemos visto en lo que se nos dice en el libro de Daniel. Hemos visto que el papado se ha exaltado en el lugar de Dios, cambió la ley de Dios, entregó el santuario, persiguió al pueblo de Dios. Pero la verdad de Dios permanece para siempre. Apocalipsis 14 nos dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Estos son el verdadero pueblo de Dios para este tiempo. Son los que guardan los mandamientos y que tienen la fe de Jesús. Vamos entonces a seguir viendo los nuevos nombres de Roma en sus dos fases. La primera fase es la del continuo, la Roma pagana. En realidad el continuo abarca desde el primer imperio pagano establecido sobre la faz de la tierra, Babilonia, pasando por Medo-Persia, Grecia y Roma imperial, hasta las 10 tribus bárbaras, pues todos estos reinos eran netamente paganos. La segunda fase, la prevaricación asoladora, Roma papal, cristiana católica. La prevaricación asoladora aparece aquí en el versículo 13, que dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Entonces la prevaricación asoladora es la Roma papal en su fase cristiana católica. Repentinamente aparecen en la visión dos santos que hablan entre sí, preguntándose: ¿hasta cuándo durará este terrible abuso contra el pueblo de Dios y su lugar de culto? El interés celestial está sobre los fieles hijos de Dios durante esa terrible época de la historia humana. Recuerde que somos espectáculo para los ángeles, según 1 Corintios 4:9. Los mismos hijos de Dios se preguntan: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 9 al 10. Pero ellos no están sin esperanza, pues la respuesta divina viene inmediata. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Entonces, este versículo de Daniel 8:14 que dice: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, es la respuesta a todo lo que el cuerno pequeño ha estado haciendo. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer con ese versículo de Daniel 8:14 es la siguiente: ¿qué son las 2300 tardes y mañanas? ¿A qué santuario se refiere? ¿Y cuándo se cumplen las 2300 tardes y mañanas? ¿Y qué es la purificación del santuario? Yo quiero invitarles a que ustedes puedan ver ese video que yo publiqué que se llama El Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial, segunda parte, donde ahí yo explico Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces les invito para que puedan hacerse cita en ver ese video, si lo han visto, para que lo complementen con este tema, y si no lo han visto, para que entonces puedan verlo. Lo tengo, está en en una de las primeras, de la segunda serie que yo subí en este canal de Vuelo Profético. Así que quiero invitarles para que puedan ver ese video. También pueden verlo abajo en la descripción. También pueden verlo de esa manera, lo dejé abajo en la descripción para que puedan acceder a él y puedan complementarlo con este tema. Solamente me gustaría explicarles algo, es que, claro, Dios, las 2300 tardes y mañanas, como vimos al principio, aparecen también en el contexto del juicio. Entonces el juicio es para vindicar al pueblo de Dios, para Dios defenderlo, para Dios librarlo de toda culpa. Y entonces para destruir a la bestia, al cuerno pequeño, al papado. Eso ya lo presenté en el tema anterior, pero también pueden complementar, como ya les dije, con este otro tema, con este otro video, en mi canal de YouTube, Vuelo Profético. Quiero invitarles para que se suscriban a mi canal, entonces, a que lo compartan, a que le den like, para que pueda seguir creciendo y para que más personas puedan enterarse de estas verdades. Entonces, quiero también invitarles para que sigan este otro canal que se llama El Gran Engaño Final, porque allí van a comprender más información, mucha verdad que es para este tiempo. Así que quiero que también se suscriban a este canal, que lo compartan
y que le den like. Y bueno, antes de terminar, me gustaría que podamos tener una oración para que entonces el Señor podamos nosotros terminar por este momento. Y bueno, si Dios lo permite, les espero hasta la próxima. Así que vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, gracias Padre por su palabra, gracias porque me ha permitido presentar este mensaje. Quiero, Señor, que usted haya impresionado las vidas de las personas que han escuchado este tema y de las que lo escucharán, que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas y que nos ayude, Señor, a saber la verdad para no estar en el engaño, para saber lo que usted requiere de nosotros para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Este fue un episodio más de su canal Vuelo Profético. Les espero hasta la próxima. Muchas gracias.